Muy bien, vamos a explicar primeramente lo que es la regla de Laplace. La regla de Laplace nos sirve para calcular una probabilidad simple. ¿Qué se refiere por simple? Cuando sucede un suceso a la vez. Y siempre se pone como casos favorables entre casos posibles. Por ejemplo, aquí yo les mando una actividad. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Primeramente yo tengo que determinar el total de eventos posibles. Esto en probabilidad y estadística, probabilidad principalmente, se le conoce como espacio muestral. El total de elementos que entran en juego. Por ejemplo, dice, determina la probabilidad de obtener un número par en un dado. Yo aquí tengo un dado. Si yo analizo el dado, los únicos números pares que tengo es 2, 4 y 6. Por lo tanto, yo tengo 3 casos posibles. Casos posibles son el total de eventos. Casos favorables es el evento en sí que me están pidiendo. La probabilidad de obtener un número par sería de 1, porque yo cuando lance un dado únicamente voy a obtener un resultado. Y tengo 3 casos posibles. Si yo calculo en mi calculadora 1 entre 3, yo voy a tener un 33% de probabilidad de lanzar un dado y que sea un 2, un 4 o un 6. Y con esta premisa ustedes tienen que calcular las demás. Aquí lo que vemos, un diagrama de árbol. Un diagrama de árbol sirve para calcular el espacio muestral. Es ver el total de elementos que se encuentran disponibles en un evento probabilístico. Yo aquí dice que tengo 2 playeras, 2 pantalones y 2 pares de zapatos. Siempre se inicia con un puntito que se conoce como raíz. Y a partir de ahí voy a empezar a generar las combinaciones posibles. Yo tengo la playera 1, que vamos a manejar la playera 1 como la morada y la playera 2 como la negra. Tengo la playera morada con el pantalón azul o con el pantalón blanco. Y podría tener con el zapato 1 que podría ser tenis y el zapato 2 que podrían ser chanclas. Mi evento 1 es que yo ponga la playera 1 con el jeans 1 con el zapato 1. Mi evento 2 es que yo tenga playera 1 con jeans 1 y zapatos 2. Este es un hecho completamente diferente a este. Porque a pesar de que tenga la misma playera, el mismo pantalón, por el simple hecho de que el zapato sea diferente, a nivel vestimenta ya sería una combinación diferente a la de arriba, por ejemplo. Ahora, raíz, playera 1, ahora con pantalón 2 y con el zapato 1. Es decir, esta es mi tercer combinación posible. Playera 1, jeans 2, zapato 2, esta es mi cuarta, mi quinta, mi sexta, mi séptima y mi octava. Si me preguntaran cuántas combinaciones diferentes utilizando 2 playeras, 2 pantalones y 2 pares de zapatos puedo generar, la respuesta sería 8. Porque son 8 combinaciones diferentes. Ya lo demostramos. Por ejemplo, playera 2 con jeans 1 y zapato 2. Y esta sería una combinación completamente diferente a todas las otras 7 que me está generando este pequeño diagrama. Entonces el diagrama de árbol nos sirve para representar eventos y cómo los eventos se relacionan y poder entender un poquito más el espacio muestral. Va muy ligado a lo que vemos con la regla de Laplace. En ocasiones nosotros no alcanzamos a dimensionar el alcance de un evento, pero si yo hago un pequeño diagramita lo puedo entender. Por ejemplo, si yo tuviera un dado, yo en un dado puedo obtener 6, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos posibles. Yo aventaré el dado y que salga un 1, que salga un 2, que salga un 3, que salga un 4, que salga un 5 y que salga un 6. Mi espacio muestral es que yo tengo 6 posibles casos que pueden suceder. Si me preguntara qué probabilidad tengo de obtener un 3, pues como en un dado solamente tengo un número 3, pues yo tengo una opción de que me salga el 3. De casos posibles, ¿cuántos son en total? Ah, pues en total son 6. Entonces mi probabilidad es de 1 sobre 6. Maestro, entonces ¿qué probabilidad tengo de que me salga un 6? Pues es la misma. ¿Por qué? Porque en un dado solamente tengo una carita con los 6 puntitos. Por lo tanto, también sería un sexto. Muy bien, una vez que clarificamos esto, vamos a ver un poquito principios de multiplicación. Aquí el principio de multiplicación se utiliza cuando yo tengo 2 eventos que ocurren al mismo tiempo. Es decir,
el evento 1 y el evento 2. El evento 2 no puede pasar sin que pase el evento 1. Forzosamente tienen que ocurrir al mismo tiempo. Si no, no sería parte de este principio de multiplicación. El principio de multiplicación es una regla. De hecho, aquí dice regla del producto. Y hay una condición para poder utilizar esta regla del producto. Esto es lo más difícil de probabilidad. El que tú sepas cuándo vas a utilizar todas las reglas que hemos visto. La primera regla es la regla de Laplace. La segunda es la regla del producto. Entonces, para que se pueda utilizar, aquí dice, los eventos ocurren simultáneamente o que uno ocurre después de otro. Usualmente va asociada por la palabra y o por la palabra por. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras podrá vestirse un alumno si tiene 2 pantalones, 3 camisas y 5 pares de zapatos? Ah, bueno. Aquí podemos utilizar, aquí se dice que es m por n maneras. Aquí como tengo 3 eventos en lugar de 2, pues sería mn y vamos a ponerle n. Nada más por poner una letra diferente. Entonces la única manera de poder calcular esto, porque dice número de maneras de usar pantalones y camisas y zapatos, va a ser 2 por 5 por 3, que sería igual a 30. Entonces podrá vestirse de 30 maneras diferentes. Esto lo podríamos demostrar utilizando un diagramita de árbol para ver que esto es posible. Ahora, otro principio es la regla de la suma o el principio de adición. ¿Cuándo se utiliza el principio de adición? Cuando se tienen 2 eventos que ocurren, ahí dice, es decir, aquí ocurre A o ocurre B. Y la palabra clave es O. Por ejemplo, si yo dijera cuál es la probabilidad de lanzar un dado y que saliera 1 o 2, estoy diciendo que yo tengo el 1/6 de que salga un 1 más tengo 1/6 de que salga el 2. Es decir, entonces la probabilidad de que aviente un dado y tenga un número 1 o un número 2 sería de 2/6. Y si calculo esto, sería 2 entre 6, la probabilidad sería del 33%. Muy bien. Ahora, este por ejemplo es un pequeño diagrama de árbol de un experimento de que avienta una moneda que tiene el símbolo de un gato y una moneda que tiene el símbolo de un perro. Si aviento una moneda, tengo un medio o tengo un 0.5% de probabilidad que salga el gato. Y también tengo un 0.5% de probabilidad que salga un perro. Y la probabilidad de que me salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, en todos los casos es de 1/6. Es un pequeño ejemplito de un diagrama de árbol. Muy bien. Ahora, vamos a resolver este ejercicio. Dice, en una academia hay 3 aulas. La roja, la azul y la negra. Tengo la roja, tengo la azul y la negra. Yo primero, para hacer mi diagrama, yo pongo la raíz y pongo roja, azul y negra. Ahí está. Dice, el aula roja tiene el 50% de los estudiantes de la academia. Entonces yo voy a poner aquí un 0.5. Porque es el 50% de los estudiantes, 0.50. El aula azul tiene un 0.30% de los estudiantes. Y el aula negra tiene un 0.20. Que es de hecho lo que tenemos aquí, 0.5, 0.3 y 0.2. Ahora, ¿cómo sacamos las demás ramitas? Dice, en cada aula el 40% son hombres. Entonces yo aquí pongo que el 0.4 pertenece a hombres. Y por lógica, el problema no me dice, pero el 60% que resta, pues son mujeres. Es algo que yo debo tener muy claro. En ocasiones me van a dar la probabilidad de manera explícita y en ocasiones yo tengo que analizar la información para entender el resto del problema. Ahora, como el problema me explica que en cada aula se presenta lo mismo,
que esto pues en la realidad es un poquito complicado, ¿verdad? Pero para efectos didácticos vamos a ver que en todos los salones el 40% son hombres y el 60% son mujeres. Las probabilidades se quedan exactamente igual, porque es lo que me está planteando el problema. Muy bien. Entonces voy a borrar esto. Ahí está. Ahora, vamos a empezar a calcular probabilidades utilizando ya sea el principio multiplicativo o el principio de la adición o de la suma. Calcula la probabilidad de que un estudiante se encuentre en el aula azul y además sea mujer. Aquí estamos hablando de un evento compartido, porque me está pidiendo que calcule la probabilidad de que entre aquí. Una vez que entré al salón azul, que yo me cierre los ojitos, escojo una persona al azar y esa persona sea mujer. Entonces yo tengo un 0.3 y un 0.6. Y la regla de la multiplicación me dice que sea negra, aula sea azul y sea mujer. La palabra clave aquí es y, porque me está diciendo que un evento debe ocurrir forzosamente después que el otro, o al mismo tiempo, si les queda un poquito más claro. Entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad? Bien sencillo. Yo pongo un 0.3 por 0.6 y yo tengo un 18% de probabilidad. Tengo 0.18 o 18% de que este evento ocurra. Ahora, calcula la probabilidad de que un estudiante se encuentre en el aula negra y además sea hombre. Voy a utilizar el mismo principio, que entre el aula negra y que cierre mis ojitos, escoja a alguien al azar y ese sea un hombre. Entonces yo voy a multiplicar 0.20 por 0.40 y tengo un 0.08. Yo tengo aquí la probabilidad que esto ocurra es 0.08. Si lo multiplico por 100 voy a obtener el porciento, que sería O 8% de probabilidad que esto ocurra. Ahora, esta es lo importante. Calcula la probabilidad sin importar en qué aula se encuentre, que yo seleccione una persona y que sea mujer. Aquí voy a borrar las entradas. Tengo que utilizar forzosamente el principio de la adición. ¿Por qué o cómo sé esto? Porque me está preguntando, no importa si yo entro aquí, quiero ver la probabilidad de que sea mujer, si que sea azul, que sea mujer, que sea hombre, que sea mujer. Yo aquí tengo caso 1, caso 2, caso 3. Tengo 3 casos. Entonces, para yo saber la probabilidad de que sin importar en qué aula se encuentre, yo tendría que calcular la probabilidad 1, la probabilidad 2, la probabilidad 3 y para saber la probabilidad total, es decir, vamos a imaginar que están los 3 salones seguiditos, que yo cierro mis ojos, que me dan vueltas y yo no sé a qué salón voy a entrar. Entonces, para calcular la probabilidad de sin importar en qué salón me asome, escoja una persona sin ver y que ese alguien sea mujer, la única manera es sumando las probabilidades de que sea una aula roja con mujer, aula azul con mujer y aula negra con mujer. Y una vez que obtenga estas posibilidades, de hecho lo voy a calcular, que sería roja y mujer sería 0.5 por 0.6, es un 30% de probabilidad. Le voy a poner 0.30. Ahora, que entre al azul es 0.3 por 0.6, 0.18. Y la otra que sería negra sería 0.2 por 0.6, sería 0.12. Ahora, entonces yo quiero saber la probabilidad total, sería 0.30 más 0.18 más 0.12. Quiere decir que yo tengo un 0.60% de probabilidad de, sin importar a qué salón entre y escoja a alguien al azar, esa persona sea mujer. Y por ejemplo, en probabilidad hay algo que se le conoce como probabilidad negada. ¿Qué quiere decir esto de probabilidad negada? El evento contrario. Por ejemplo, aquí me dice, calcula la probabilidad de que sin importar
que entre en el aula, escoja a alguien y este alguien sea hombre, la única manera de hacerlo es, yo podría calcular el evento 1, aula roja y hombre, aula azul y hombre, aula negra y hombre, o si yo ya sé que el 60% del evento son para únicamente mujeres, quiere decir que el otro 40% restante es únicamente para hombres. Por pura lógica, ustedes pueden calcularlo de manera manual y se van a dar cuenta que efectivamente la suma de roja y hombre, azul y hombre y negra y hombre va a dar 0.40.